Hola, muy buenas tardes a todos. Martes mm, de abril estamos el día de hoy con el doctor Salvador Velázquez Osuna. Él es neurólogo con un posgrado de alta especialidad en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Y el día de hoy estamos muy contentos porque la plática en la que estamos a punto de presenciar se trata del deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson. Esto conmemorando pues el día de toma de conciencia de la enfermedad de Parkinson, que es el 11 de abril. Entonces, bueno, pues muy bienvenidos todos. Recordemos que pueden ustedes interactuar con nosotros a través del chat de aquí de Facebook. Vamos a leer al final sus comentarios y preguntas si es que hubiera alguna de ellas. Y pues nada, le pasamos la voz al doctor Salvador Velázquez. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Es todo un privilegio poder compartir algunas ideas sobre lo que es la enfermedad de Parkinson, y cómo afecta la cognición en este tipo de pacientes. Es todo un reto, ¿no? Hablar con una comunidad bien letrada, bien sabida en cuanto a los procesos cognitivos, dada que es la naturaleza en sí de la enfermedad de Alzheimer. Entonces espero poder aportar algo. Este, Comenzaré por hablar brevemente sobre lo que ha sido el desarrollo del concepto de la enfermedad de Alzheimer. Hay textos muy antiguos, desde 5.000 años antes de Cristo, textos de medicina hindú, enfermedad que denominan Campabata, que es básicamente una enfermedad caracterizada por temblor y cuyo tratamiento, una especie de legumina, una pruriens, que actualmente se sabe que es una legumina con altas cantidades de aminoácidos precursores de dopamina, que al final de cuentas es tratamiento levodopa. Entonces desde ahí ya reconocían muy bien la enfermedad de Alzheimer. También llama la atención en algunos escritos de Leonardo da Vinci, que describe personas que él menciona que están paralíticas y que tiemblan, ¿no? Y que cuyo temblor y movimiento es incapaz de controlarse por la voluntad propia. Aunque, como sabemos, Leonardo da Vinci pues, tenía muchos otros intereses, pocos a lo mejor en cuanto al funcionamiento del cuerpo. Y también hay que ubicarnos que para esas épocas todavía no se atribuía todas las funciones que sabemos que lleva el cerebro, ¿no? Entonces, pero llama la atención que ya se reconocía el fenotipo de lo que es actualmente la enfermedad de Parkinson. Y es hasta 1817 que el doctor James Parkinson, en su descripción de tres pacientes que él pudo revisar propiamente y otros que vio simplemente en su transitar por las calles de Londres, que hace una descripción muy franca, con pocas variaciones a lo que hoy conocemos o conceptualizamos como la enfermedad de Parkinson, y que fue hasta más o menos 60 años después que un gran neurólogo atribuye toda esa descripción como una sola entidad, solo agrega que precisamente hay un signo más que no describe Parkinson, que es la rigidez, que vamos a ver más adelante de qué se trata eso. Y también menciona que no es tanto una parálisis, es decir, no es una alteración de la fuerza, ¿no? Sino de movimiento voluntario. En ese inter, una persona nada relacionada con la medicina, un político alemán, en una serie de cartas con sus amistades, describe muchos de los síntomas que pueden ser datos muy tempranos de lo que es la enfermedad de Parkinson. Los describe con bastante precisión, tanto que hay autores que dicen, bueno, la enfermedad debería ser llamada Parkinson von Humboldt-Charcot, ¿no? Porque esos tres aportaciones describen muy bien lo que es el cuadro clínico de la enfermedad y que se mantiene hasta el día de hoy para conceptualizarla. Y de ahí saltamos hasta mediados del siglo anterior, siglo XX, en que se empieza poco después del descubrimiento de que el cerebro funcionaba no solo por estímulos o impulsos eléctricos, sino también por químicos. Se da cuenta esta persona, Alvin Carlson, que un químico, un neurotransmisor, es el causante de los síntomas de enfermedad de Parkinson. Y otro químico idea la forma de administrar ese precursor, ese neurotransmisor, primero intravenoso, hasta que ya los primeros ensayos clínicos bien formados con la forma vía oral de lo que actualmente es la levodopa o L-hidroxifenilalanina, y que sigue siendo hoy, hasta hoy, la punta de lanza la punta de base del tratamiento, ¿no? Entonces, es más o menos muy
En pocas palabras, lo que ha sido la evolución o el concepto de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué es importante la enfermedad de Parkinson? Al día de hoy representa, o es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia, solo por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Representa el 0.03 de la población en general afectados, es decir, desde los 0 hasta los 99 años, 0.03, que parece poco, pero por la cantidad de personas que somos es bastante. Y también aquí dejo ver que hay personas muy jóvenes que pueden cumplir con los criterios para decir, esta es una enfermedad de Parkinson. Entonces es otro punto importante. Ya en personas que consideramos de mayores, el 1% de las personas de arriba de 60 años va a estar afectada, ¿no? Entonces también es, aunque no es una enfermedad altamente prevalente, ya es una proporción de personas afectadas relevante. Y algo que hace pensar o estimar que puede ser la enfermedad más prevalente en 25 años es precisamente el crecimiento en cuanto al número de personas afectadas en un periodo de 25 años, de 1990 al 2015. En términos brutos, casi, más bien se duplicó la cantidad de personas afectadas en el mundo, de 2.5 millones a 6.15 millones. Y ajustado por edad, es no solo que habemos más personas, ¿no? Sino que también la proporción de personas de cada grupo etario aumentó el 22%. Es decir, los cálculos dicen que en 25 años va a ser la enfermedad neurodegenerativa número uno, ¿sí? Y que se explica por muchas situaciones, pero sobre todo los procesos ambientales que involucran en que se manifieste más, o tal vez la sensibilidad para hacer un diagnóstico. Aquí nada más para resaltar eso, ¿no? Existe la enfermedad de Parkinson en personas jóvenes, una situación muy, muy, muy rara, pero siempre hay que estar pendientes porque ahorita vamos a hablar bien qué es lo que les define la enfermedad y puede haber personas, incluso recién nacidos, neonatos, que cumplan con ese criterio, pero lo esperado es que a medida que vamos ganando edad y que nos vamos exponiendo a múltiples factores, es que se va gestando la enfermedad como tal, ¿sí? Tanto de que aproximadamente hacia la novena década de vida, llega a ser un 2% de los afectados en ese grupo de población. Y después viene una discreta baja, ¿no? Es decir, parece que lo que a ciertas personas los hace vivir 100 años o cercano de, ya también llevan ahí un funcionamiento en su encéfalo que los puede proteger en cierta forma de, ¿sí? En nuestra, digamos, almacenaje de nuestra cultura de médica, eh, todos, incluyendo ahí personas muy jóvenes o que no tengan ninguna relación con la enfermedad de Parkinson, lo primero que nos viene a la mente es precisamente una persona, como decimos cariñosamente, ¿no? Un viejito tembloroso. Es la mayoría de nosotros nos imaginamos que es la enfermedad de Parkinson. Aquí vemos un ejemplo de una persona que tiene una afección importante, pero que vemos que tiembla mucho, que es una persona con al menos 70, 80 años de edad, así visto simplemente, y que tiene alteraciones de movimiento, ¿no? Da pasos muy cortos, parece que su cuerpo está inclinado hacia adelante, y que tiene alteraciones en cuanto a la estabilidad postural. Y esto es lo que cuando hablamos de Parkinson, la mayoría de nosotros nos imaginamos o nos viene a la mente. Aquí algo curioso con la enfermedad, ¿no? Un punto del que echamos mano de los que vemos un poco más de este tipo de pacientes es que va a haber situaciones, sobre todo en el contexto emocional, que puedan tener una mejora en cuanto a la movilidad, ¿sí? Y también en lo que va a ser propiamente el tema, vamos a ver que los síntomas que no tienen nada que ver con la movilidad también pueden verse influenciados en relación al estado de ánimo, ¿sí? Entonces, pareciera pues casi mágico o impensable decir una persona que con mucha dificultad se mantiene de pie y puede dar unos pasos que pueda hacer esto, ¿no? En su bicicleta y vamos a ver la forma en la que baja de la misma, ¿no? Es decir, pues no es así como que agarren, o sea, da un pequeño salto. E inmediatamente después de que está en el piso, pues vemos que tiene las mismas dificultades para caminar o para moverse. Entonces son cosas que hacen muy peculiar, muy especial a la enfermedad de Parkinson. Pero no es exclusiva de un grupo de edad mayor, ¿sí?
Es decir, aquí no vemos el rostro de esta persona, pero es una persona que al momento de que fue videograbada en su exploración tenía 42 años, ¿no? Entonces nos resulta a veces muy difícil pensar que una persona joven tenga un diagnóstico de este tipo y sobre todo porque no la vemos temblar, ¿sí? Es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos que una enfermedad de Parkinson. Cada una persona de 38 años, igual al momento del diagnóstico, este, o al menos de su valoración, no tiembla, vemos que mueve relativamente bien sus brazos. La persona del primer video no braceaba, que es otro punto a considerar cuando pensamos en la enfermedad, pero que hacía muy difícil a los médicos que primeramente valoraban a este paciente que no tenía nada que ver con la especialidad de neurología, pensar que fue una enfermedad de Parkinson, ¿sí? O esta tercera persona, 33 años al momento del diagnóstico, ¿no? Entonces vemos que mueve muy lentos sus dedos, ¿sí? Ahorita vamos a ver la mano del explorador para ver lo que sería la velocidad normal de una persona más o menos de la misma edad, ¿sí? Entonces, curiosamente, ninguna de estas tres personas tiembla y aún así tienen o se consideró el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que conceptualizamos como la enfermedad de Parkinson o como un síndrome parkinsoniano o algo que parece Parkinson? ¿Sí? Primeramente, aquí la lentitud del movimiento, que es lo que médicamente conocemos como bradicinesia. Rigidez, que es un síntoma que se palpa, es decir, hay que mover de forma pasiva las extremidades de la persona, el brazo, las piernas, el cuello, y vamos a sentir una resistencia involuntaria a ese movimiento. Y a veces los pacientes describen que se sienten como moviéndose bajo el agua, ¿no? En una alberca o como alguna vez me comentaron como quien va saliendo del mar, esa resistencia que genera el agua al movimiento, a dar los pasos es más o menos lo que describen y es precisamente un aumento al movimiento, una resistencia al movimiento pasivo en las extremidades. El temblor, ¿sí? Que puede estar ausente incluso en la enfermedad de Parkinson, como ya veíamos los videos de las personas jóvenes. Y otras situaciones que no son exclusivas, que por lo tanto no son las que más hagan pensar en el diagnóstico, pero que en la enfermedad de Parkinson se pueden presentar mejor de forma tardía ya en cuanto al movimiento. También en cuanto a las imágenes, la forma en la que clásicamente los médicos aprenden o toman sus primeras impresiones sobre la enfermedad de Parkinson es siempre lo que decíamos, ¿no? Una persona añosa y con alteraciones en cuanto a su postura, ¿no? Sin embargo, aquí lo que también se trata de resaltar con las imágenes, que es, no precisamente debe ser una persona añosa o con, que se ve que, o que impresiona dificultad para el movimiento, ¿no? Sino incluso una persona que está haciendo ejercicio, que impresiona ser joven, acá lo que la mano se ve medio borrosa es porque a lo mejor ejemplifican que está con el temblor, y algo que es muy frecuente en los jóvenes es precisamente alteraciones en cuanto a la postura del pie, una persona igual, que podemos decir ya un adulto mayor, aquí ejemplifican que tiene un movimiento exagerado cuando tiene efecto del medicamento, pero que no se ve tan discapacitado como impresionaba ya la primera imagen, o que incluso una persona de mayor edad que sí tiene ya cambios importantes en la postura de su cuerpo, pero que el uso de un andador facilita que todavía sea independiente en cuanto a su movimiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que clásicamente todos entendemos como enfermedad de Parkinson. Los médicos, la mayoría, entendemos que es un trastorno del movimiento. Y aquí vale la pena igual resaltar que es un trastorno del movimiento. Trastorno del movimiento, debemos decir que son los problemas de movilidad que no son dependientes de la voluntad, es decir, no somos capaces de controlarlos, y que también no son dependientes de una alteración de la fuerza, es decir, cuesta trabajo moverse, pero no es por debilidad. Entonces, la enfermedad más característica que cumple para un trastorno del movimiento es precisamente la enfermedad de Parkinson. Decíamos, la bradicinesia es la lentitud del movimiento y hay variantes, ¿no? Podemos decir que hay hipocinesia, que no solo es moverse lento, sino hacer movimientos repetitivos pequeños, como los que veíamos de la persona que hacía esto en el video, de pronto se hacen movimientos pequeños, ¿sí? La bradicinesia
valga la redundancia, es la lentificación o la combinación de ambos, ¿no? Es decir, una persona que le cuesta trabajo empezar a hacer un movimiento que no lo puede hacer ampliamente. Entonces, esa imposibilidad o dificultad para moverse es lo que en el aspecto motor resulta más discapacitante de la enfermedad de Parkinson y que nos va igual a explicar muchos de otros datos clínicos que vemos en una persona con una enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, son personas que impresionan tener una gesticulación o estar muy serios, se llaman cara de jugador de póker, ¿no? Es decir, expresan muy poco la emoción, aunque ellos digan estoy muy contento, estoy enojado, que siempre se ve la misma expresión en su rostro. Los cambios de tono de voz son personas que a lo mejor empiezan a hablar así y después se les baja la voz, que casi no se les entiende, ¿no? Hasta que les dicen grite, ya, se entiende mejor, pero otra vez vuelven a tener el fenómeno de que bajan la voz, ¿sí? Cuando escriben, a medida que van escribiendo, la letra se va haciendo más dificultosa, tanto que cambia de tamaño y en las partes finales de las oraciones de estas personas se entiende poco. El dolor generalmente por mayor inmovilidad, eso sobre todo en personas les limita mucho, les fracciona el sueño, ¿no? Están en una postura que genera dolor y tienen que despertar para poderse mover o necesitan ayuda para hacer eso. O también la disminución en los movimientos de la musculatura faríngea, ¿no? Que hace que en lugar de estar deglutiendo la saliva de forma casi inconsciente, ellos no pueden hacer eso, se junta la saliva y por eso es igual un dato muy molesto, ¿no? De que son personas que tienen que estar secando, secando. Y lo que veíamos con la persona del video de la bicicleta, ¿no? Es decir, va a haber personas con Parkinson que estén en una situación muy alegre, muy agradable y que en ese momento se muevan muy bien, tanto que parezca que no tienen la enfermedad, o también personas que cualquier situación que les estrese, que les enoje, que les canse, se va a notar mayor la enfermedad, sin que eso implique un empeoramiento como tal de la enfermedad, ¿sí? También explicar, siempre es importante saber eso porque eh, de muchos de esos aspectos emocionales dependen los ajustes al tratamiento, ¿no? No solo es subir más y más medicamento que favorece el movimiento, sino tratar de concientizar precisamente que el estado emocional o de sensación de bienestar es lo que puede ayudar mucho más al tratamiento. El temblor ya decíamos que es lo que primero nos viene a la mente cuando hablemos de enfermedad de Parkinson, pero ojo, cuando una persona empieza o ya tiene dificultad de movimiento, hasta una tercera parte de esos pacientes no van a presentar temblor, ¿no? Y eso es un punto bien estudiado que puede retrasar el diagnóstico de la enfermedad hasta en 3 años, por ejemplo, ¿no? Y una persona joven que sea, por ejemplo, el sustento económico de su familia, 3 años sufriéndole o que sea un motivo de que ya no puede hacer su actividad laboral, entonces es un punto importante, ¿no? Entonces debemos pensar que aunque no tiemble, puede ser una enfermedad de Parkinson y hasta un cuarto de las personas en el transcurso de la enfermedad nunca va a presentar temblor, ¿sí? Entonces, lo que de pronto es lo primero que nos viene a la mente puede estar ausente y aún así seguir siendo considerado enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y ya hay otras muchas variedades en cuanto al temblor. Las más características parece que estar contando monedas, ¿no? Un movimiento ahí como de estar deslizando el dedo pulgar con los otros dedos, a veces un solo movimiento de temblor del índice o del pulgar, o como estar haciendo esto con la mano, flexionando. Son los datos más característicos. Saber que siempre va a empezar de forma asimétrica, es decir, va a haber una parte del cuerpo de un lado que empiece antes, puede haber un retraso pero casi siempre va a acabar siendo de los dos lados del cuerpo la afección, que rara vez se ve el temblor en la cabeza, salvo en las estructuras de la boca, el mentón, la mandíbula, ¿sí? Y que lo que ya decíamos, ¿no? Va a haber situaciones emocionales que de pronto hagan que se noten más estos síntomas, otras que lo hagan que se noten menos, pero también algo muy característico de este tipo de trastornos es que mientras la persona está dormida se puede mover a veces mejor y nunca va a haber temblor mientras esté bien dormida, ¿no? Y que cuando estamos concentrados en una actividad mental es cuando muchas veces se deja ver más el temblor y eso es a lo que llamamos temblor de reposo, es decir, cuando no estamos haciendo ninguna actividad con la mano, el pie, es cuando más se va a notar. No voy a hablar de los criterios diagnósticos porque sería todo un tema muy específico, pero básicamente la enfermedad de Parkinson se diagnostica sabiendo lo que no es, ¿sí? Y aquí tiene que ver mucho desde el historial, los síntomas que nos cuenten, todo el historial médico, exposición a medicamentos,
golpes repetitivos, es decir, muchas cosas que sabemos que pueden explicar un cuadro clínico con alteración del movimiento muy parecido a la enfermedad de Parkinson. También va a haber estudios que en lo que se busca es normalidad, algunos estudios muy definidos que nos digan que ya hay una disminución del emplear ciertos químicos del cerebro en partes bien específicas, y algunos que son fuera del cerebro como tal, como estudios de funcionamiento a nivel cardíaco, que apoyan el diagnóstico, pero también es importante ver o saber qué síntomas no son propios de la enfermedad de Parkinson para en un momento dado decir, bueno, es algo que parece, pero puede avanzar de una forma distinta, ¿no? Entonces, lo mismo que con la enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico definitivo es con un estudio histopatológico post-mortem. Igual se diagnostica con un acúmulo de proteínas en el cerebro. La proteína aquí involucrada es la alfa-sinucleína, que sus acúmulos forman lo que el patólogo identifica como cuerpos de Levy. Eh, Al día de hoy no hay certeza bien cuál es el papel de esa proteína, ¿no? Todos tenemos esa proteína de forma soluble. El por qué se hace una forma sólida y se conjuntan ciertos grupos de neuronas todavía es un punto de saber si es causa o efecto de algo que está sucediendo. Pero en vida lo que sí podemos decir es que una enfermedad cumple o parece muy bien con todo lo que hablábamos de las alteraciones del movimiento y que no hay o que existen muy pocos signos que nos hagan dudar de ese diagnóstico, o cuando ya existen esos signos, podemos decir que es una categoría de probable, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo que más clásicamente entendemos como enfermedad de Parkinson. Y vivimos con eso, considerando que la enfermedad era únicamente afección en cuanto a la movilidad, hasta que llegó el medicamento que es el más efectivo al día de hoy, que decíamos es la levodopa, es decir, la enfermedad tenía un curso eh, progresivo, vamos, de lo que es propio de todas las enfermedades degenerativas, pero tenía más o menos un tiempo más, hasta cierto punto característico, ¿no? Aquí lo que nos dicen es en una escala de discapacidad eh, descrita por estos autores, que nos dicen que para que una persona se le note solo los síntomas del problema de movimiento de un lado pasaban 3 años, cuando ya era de la parte del cuello o de la parte de central del cuerpo más un lado eran 6 años, de los dos lados 7, ya problemas de movilidad importantes hasta 9 años, y para que una persona con enfermedad de Parkinson tuviera una dependencia total para la movilidad, es decir, que ya estuviera confinado a una silla de ruedas o estar encamado, más o menos pasaban 14 años en la serie de estos autores, y algunos otros decían, bueno, no es tan benigna la enfermedad, ¿no? En menos de 10 años ya tenían un paciente totalmente postrado y dependiente de personas que le ayudan a sus necesidades básicas. ¿Qué pasó con el estudio cuando llegó el tratamiento más efectivo? Esos tiempos se fueron alargando. ¿Qué quiere decir esto? No es una terapia que modifique, que esté proporcionando una neuroprotección, no está curando mucho menos la enfermedad, pero sí hacen menos visibles lo que hasta en ese momento solo se pensaba que eran alteraciones del movimiento de la enfermedad. Es decir, permitía que una persona pudiera moverse de forma bastante eh, fácil, es decir, con pocas dificultades, hasta 19 años después de que le habían diagnosticado la enfermedad, y llegaban hasta un estado en lo que antes era no más de 15 años, a los 40 años de evolución de la enfermedad. ¿Por qué es importante recordar esto? Precisamente ya para entrar propiamente a lo que es el tema de hoy, se empezó a ver que a medida que la persona seguía moviéndose, que se alargaba la sobrevida por haber evitado las complicaciones de una persona postrada, empezó a ver que las personas, aunque tuvieran una muy buena calidad en cuanto a su movimiento, no se sentían bien, ¿sí? Entonces empezó a llamar la atención de por qué no se sentían bien si se movían bastante bien. Y es a partir de que se alargó la sobrevida o la capacidad de movimiento de estas personas que se empezó a identificar los síntomas que llamamos no relacionados al movimiento o no motores de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Algunos ya también se ha empezado a reconocer que pueden ser eh, predictores de lo que en un momento dado va a ser la alteración del movimiento en cuanto a la enfermedad de Parkinson. Se tienen muy bien identificados algunos trastornos del sueño,
depresiones que un psiquiatra nos diría, bueno, es una depresión un poco atípica o de difícil tratamiento, síntomas de ansiedad cuando la persona era a lo mejor una persona muy jovial o poco, como decimos, poco estresada, ¿sí? Algunos cambios en los hábitos intestinales, todos esos son a veces muy subjetivos, muy sugestivos de que puede gestarse una enfermedad de Parkinson, pero es más frecuente que sea por otras cosas, ¿sí? Tampoco nos vamos a poner en alarma de que, yo tengo alguna situación de esas. No, es más frecuente que sea por otras cosas, pero de pronto las personas que acaban con un diagnóstico de enfermedad de Parkinson tienen ese antecedente. Y a partir de ahí también se empezó a ver que lo que se pensaba que la enfermedad no se metía con las alteraciones cognitivas, es decir, con las funciones mentales superiores, pues resulta que sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que empezaba o hacía que las personas con Parkinson no sintieran realmente un beneficio, no se sintieran bien, a pesar de poder tener ya una movilidad bastante adecuada. Y tal vez lo que también mucho tuvo que ver la primera descripción de James Parkinson, que hacía en el capítulo 4 de su escrito, decía, hay ausencia más bien de daño alguno a los sentidos e intelecto, es decir, no considera ninguna afección a lo que es la capacidad cognitiva de las personas. Y mientras vivíamos sin levodopa, pues no nos dejaba ver precisamente esos síntomas que actualmente ya son bien reconocidos, ¿sí? Entonces, lo que ya venía mencionando, a medida que la sobrevida y que sobre todo la movilidad se preserva en la enfermedad de Parkinson, se dejaban ver muchos de estos síntomas. Entonces, ya propiamente en lo que es la afección cognitiva en la enfermedad de Parkinson, es un factor de riesgo, ¿sí? Para presentar cualquier tipo de afección cognitiva, ¿sí? Hasta 6 veces en personas del mismo grupo de edad, sin la enfermedad como tal, ¿sí? Y a partir de que ya tenemos terapias altamente efectivas para el control del movimiento en la enfermedad de Parkinson, se vuelve en automático el principal factor que disminuye la percepción de calidad de vida en los pacientes, ¿sí? Y obviamente también hacia los familiares. Y aquí más importante aún, de esos síntomas que decíamos de no movimiento de algunos precursores, también se ha identificado que ya las personas con enfermedad de Parkinson, al momento del inicio de los síntomas de movimiento, ya se puede identificar este tipo de alteraciones en ese momento. Y aquí hay conceptos que se han aprendido o que se han adaptado muchas veces del conocimiento de la enfermedad de Alzheimer a la enfermedad de Parkinson. Un punto que a lo mejor no es el más conocido, que no es una categoría diagnóstica muy reconocida, es precisamente la sensación de que algo está fallando con mis capacidades cognitivas, ¿sí? Es decir, la queja subjetiva. Y aquí el concepto de esto es de que la persona dice, bueno, no estoy rindiendo al mismo que yo estaba acostumbrado, no sé, para aprender, para hacer mis actividades laborales, para convivir, ¿sí? O que alguien de nuestra familia lo ve, pero que en una valoración formal de esas capacidades no vamos o no van a mostrar alguna alteración, es decir, no hay forma para evidenciar que algo está mal, aunque nos sintamos mal, ¿sí? Y de pronto cuando hablamos de eso, pues nos salta a la mente algo que a lo mejor ahorita es más común, ¿no? Es decir, bueno, esos síntomas de post-COVID largo, muchas personas es lo primero que dicen, no cumplo con lo que yo estaba acostumbrado en cuanto a memoria, aprendizaje, concentración. Ok, entonces ya se va formando ahí un concepto, pero es importante, o estos dos estudios lo reconocieron, ¿por qué? Porque en las personas, al momento, hasta un tercio de las personas cuando se les hizo el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, ya quejaban de algo que no funcionaban como antes ellos estaban acostumbrados o que las personas los vieran acostumbrados y en otra serie decían, bueno, a partir de que las personas empiezan con esa sensación de que ya no funcionan al mismo nivel que antes, pasaban 2 años antes de que ya cumplieran o que ya se pudiera objetivizar una alteración en pruebas neuropsicológicas bien, es decir, casi la mitad, ¿no? Es decir, de pronto como que es una presentación insidiosa, nos va avisando, pero no es posible decir, bueno, cuál es el punto que está fallando. Y algo que todavía en base a los criterios seguimos con la denominación de deterioro cognitivo leve, actualmente un trastorno neurocognitivo menor, el equivalente, es que esas quejas subjetivas ya se pueden objetivizar con una prueba neuropsicológica y que van a tener afección de uno o más dominios, ¿sí? Es
francamente un estado transicional, es decir, es cuestión de tiempo antes de que ya podamos decir estos dominios ya son más y aquejan más a las funciones que de la persona con enfermedad de Parkinson, pero surge el problema de definirlo. Es decir, aquí no tenemos un patrón tan claro como es el aprendizaje y la memoria en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En cuanto a los conceptos que son o los dominios cognitivos, puede haber o se han descrito hasta 30 combinaciones de los que son, digamos, los principales, ¿sí? Sí puede haber alteraciones de aprendizaje y memoria, pero también puede haber alteración para planear o hacer cosas de forma abstracta, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, de decidir si hago o no, en qué contexto hago una situación o dejo de hacerla, ¿sí? El lenguaje, tanto la percepción inicialmente de lo que es el lenguaje eh, escuchado, posteriormente la interpretación de conceptos escritos, ¿sí? Y capacidad de visoconstructiva, de percepción, e incluso la cognición social, ¿no? Es decir, de pronto son personas que les cuesta trabajo interpretar sentimientos o emociones o que muestran un comportamiento que no puede ser adecuado, ¿no? Es decir, son personas que dicen, bueno, quiero una fiesta y están en la fiesta, pero no hablan o parecen estar enojados, aburridos, ¿no? Es decir, ya hay cambios que son bien objetivos, pero no hasta el momento de estas publicaciones no se identifica bien qué es lo que es más característico de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, cuando ya se tiene una alteración en las pruebas neuropsicológicas, vamos a encontrar que hasta el 40% de la enfermedad de Parkinson, de pacientes con enfermedad de Parkinson, independientemente de la evolución, van a presentar un deterioro neurocognitivo menor o leve. El 31% va a tener afección en varios de esas pruebas, en varios dominios, y se reconoce igual los factores de riesgo, es decir, entre mayor edad tenga nuestra persona con enfermedad de Parkinson, nuestro paciente, menor escolaridad, mayor tiempo de evolución, que use mayores dosis de medicamento para el control de movimiento, ¿sí? Que esos síntomas a lo mejor ya no sean tan controlables, y que tengan alteraciones posturales, van a sentir como tal una percepción menor de su calidad de vida, o incluso diagnósticos propiamente que como son la apatía y depresión van a estar factores predictores para que nuestro paciente ya tenga alteración en otros dominios cognitivos. Y no es ningún secreto, ¿no? Se reconocen este tipo de factores de riesgo para muchos otro tipo de alteraciones cognitivas. Aquí simplemente también se demuestra que la enfermedad de Parkinson van a influir en ello, ¿sí? La historia natural es curiosa, ¿por qué? Porque si bien ya sabemos que va a llevar ese gradiente de pasar de una queja subjetiva a una alteración cognitiva menor o leve, ¿sí? Que nos va a llevar más o menos en esta proporción y en este tiempo a tener un diagnóstico ya bien franco de demencia. Llama la atención eso, ¿no? Puede haber fluctuación. Es decir, aquí también es importante lo que decíamos con el movimiento. Si la persona tiene una percepción de bienestar, se va a mover mejor. Si la persona está cansada, enojada, triste, lo que sea, aunque tengamos bien optimizado el tratamiento para los síntomas de movimiento, no se va a sentir bien o no se va a mover bien. Lo mismo puede pasar con la cognición, ¿sí? Es decir, de ahí que no se dejen de lado los otros muchos diagnósticos que pueda tener una persona con enfermedad de Parkinson, porque a lo mejor resulta más útil tratarlos y vamos a ver que su desempeño en pruebas neuropsicológicas puede ser mucho mejor, ¿sí? Y bueno, entonces, independientemente igual de si es un estudio de seguimiento o no, hasta un tercio tiene ese deterioro cognitivo leve, ¿sí? Ya decimos, hasta uno de cinco va a tener ya una alteración bien demostrable al momento del diagnóstico, y casi la mitad de los pacientes a 5 años del diagnóstico de la enfermedad va a tener ya una alteración demostrable por estudios. Y aquí también algo muy tomado de criterios ya de investigación o para poder objetivizar y decir qué tan severo es un déficit. Podemos decir que hay nivel uno con pruebas que, digamos, tienen un menor poder de identificación, pero que nos ayudan a hacer una evaluación breve, rápida, tal vez en consultorio, que tienen un buen nivel de predicción. Pero ya una valoración neuropsicológica
amplia, también puede tener una mayor sensibilidad, identificar mayor número de esas personas que ya tienen alteración sensitiva, ¿sí? Entonces, existe esos dos niveles de certeza para los diagnósticos y es importante reconocerlos porque, aunque no menciono aquí, los diagnósticos para el deterioro cognitivo de la enfermedad de Parkinson son relativamente muy recientes, ¿no? Del 2012. Entonces, muchas de las publicaciones previas a no consideran esas categorías de calidad en cuanto al diagnóstico, de sensibilidad, ¿sí? Y sobre todo de que los dominios no se identifican del todo bien. Entonces, de ahí de que muchas de las cifras que ahorita mencionemos pueden ser muy, muy variables o muy amplios los rangos ¿sí? Pero ya, digamos, a partir de la publicación de los criterios para el deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson, que ya se pudo estandarizar más el abordaje de estos síntomas o de estas alteraciones en este tipo de paciente, es que se empieza a delimitar cuál es el patrón de afección de esos de dominios, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas, la alteración en cuanto a la atención, la capacidad de decisiones, la velocidad, ¿sí? Lo adecuado de esas decisiones, la planeación, es lo que más afecta a la persona, ¿sí? Y es importante también porque la persona es bien consciente de que tiene alteración en esos rubros, ¿no? Es decir, es una persona que puede tener un alto o no un nivel de desempeño cognitivo y va a notar que ya no es lo mismo, ¿no? Y podemos emplear o conceptualizarlo desde una persona que trabaja en su hogar y que le cuesta trabajo o se tarda más por preparar algo que antes hacía en automático y bien, por ejemplo, un alimento, alguna actividad manual relativamente simple, de pronto también ya le toma más tiempo, tiene errores, y no se diga a personas que a lo mejor sí requieren más de su intelecto, ¿no? Un abogado, un médico, que tenga que tener una adecuada velocidad de pensamiento y de decisión y sobre todo la adecuado, entonces definitivamente impacta. El lenguaje tiene igual inicio, la dificultad para entender lo que nos están diciendo. Son personas que seguramente van a decir, a ver, o dímelo más despacio o repítelo, por favor. Les cuesta más trabajo interpretar lo que antes cualquier persona que escuchara con un poco de atención le era fácil percibir, y de forma tardía es cuando se van a dar las alteraciones visoespaciales, y aquí sí ya va a haber alteración de memoria propiamente, y el lenguaje ya no solo es el escuchar, sino el leerlo, la interpretación de qué estamos leyendo, qué significa cada, es donde va a haber. Entonces, de forma tardía sí tiene ya más semejanzas con lo que puede ser otro tipo de demencias, pero al principio es una alteración que es difícil de escribir, y que si no estamos muy familiarizados con los dominios de las alteraciones cognitivas puede pasar por alto, ¿no? Para el médico, para los familiares, para el mismo paciente, decir, bueno, no me siento bien, algo pasa, pero que no sea capaz de describirlo más a detalle. No voy a hablar tanto de estos criterios, básicamente nos dice que el paciente debe tener Parkinson y que no haya duda que sea enfermedad de Parkinson, que no tengamos igual ninguna otra situación que explique mejor esas alteraciones en cuanto a las capacidades cognitivas y que sobre todo el control de los síntomas esté adecuado, ¿no? Es decir, lo que decíamos, aquí si agarramos a nuestro paciente en un momento de cualquier psicoestresor, ¿sí? Que muchas veces es, no sé, el fallecimiento de alguien nos empeora muy francamente esto, si no estamos con un tratamiento para los síntomas motores optimizado, si es una persona que no duerme bien, es decir, todas esas alteraciones aquí se van a ver mucho más, ¿no? Entonces, antes de decir a una persona que sí tiene o cumple criterios para un deterioro cognitivo, tenemos que estar bien seguros que tenemos el control de muchos otros síntomas porque van a influir definitivamente en el desempeño de la persona. Y lo que ya decíamos, va a haber niveles de certeza, ¿no? Un nivel uno con pruebas bien estudiadas, bien estandarizadas, pero que, que son más breves de lo que haría una valoración neuropsicológica extensa, ¿sí? Entonces, para cada nivel de certeza tenemos ahí criterios bien establecidos. Y lo mismo que con cualquier otro déficit neurocognitivo, vamos a decir, bueno, es un déficit neurocognitivo predominantemente de tal dominio, tiene múltiples dominios, predomina o no alguno, ¿sí? Es importante reconocer todo eso. Y algunas de las pruebas que la Sociedad de Movimientos Anormales
recomienda más para la evaluación más adecuada a las personas con enfermedad de Parkinson, pero que realmente no van a, no son específicas de la enfermedad. Y lo que cuando ya caemos propiamente al diagnóstico de una demencia o un trastorno neurocognitivo mayor, la enfermedad de Parkinson, ya decimos, es muy, más bien no es esperarnos un cambio tan súbito, es decir, ya viene un historial de quejas del paciente, que si las identificamos podemos ya decir que viene de un deterioro cognitivo leve o una queja subjetiva, y que sigue siendo muy consciente la persona de que todas esas situaciones le limitan, y es aquí cuando ya viene el mayor impacto a la calidad de vida o en general a todas sus actividades, ¿no? Desde el ámbito social, de sus actividades laborales, el cuidado personal, ya son más dependientes, aunque no haya un problema tan manifiesto de memoria o que ellos sepan identificar muy bien muchas otras situaciones. Aquí hay algo que ya les está limitando su actividad, sí o sí. Y, y bueno, que hay que distinguir muy bien de otras categorías diagnósticas que como tal tienen un proceso o se explica por alteraciones funcionales de áreas bien específicas en nuestro cerebro y que van igual hasta a limitarse o a confundirse mucho y de ahí de que dependamos de personas bien capacitadas para identificar y poder decirnos, bueno, tu paciente tiene aparte un deterioro cognitivo, tiene un proceso de apatía. ¿Por qué? Porque cada una de esas va a tener un tratamiento específico, ¿sí? No vamos a decir, por ejemplo, a tratar con las alucinaciones del Parkinson, que tienen sus peculiaridades a diferencia de otras enfermedades. Tienen un tratamiento muy específico, como pudiera ser cualquier otro tipo de alucinaciones, de psicosis, ¿sí? De los trastornos del sueño. Entonces, es importante identificar cada categoría diagnóstica de los confusores que nos pudieran decir que por eso tiene una alteración en cuanto a su funcionalidad en de las funciones cognitivas mayores, ¿sí? Y bueno, más de los criterios, precisamente que no exista alguna otra situación que es común, ¿no? Personas que tienen, aparte de enfermedad de Parkinson, factores de riesgo para presentar microinfartos, obesidad, diabetes, fumadores, es decir, siempre hay que tratar de definir bien. Muchos de estos criterios están hechos precisamente para reconocer o tratar de conceptualizar mejor cuáles son los datos más característicos en cuanto al deterioro cognitivo de la enfermedad de Parkinson y separarlo de otras condiciones, porque esto, aparte de poder ser útil en cuanto a una intervención terapéutica, ayuda precisamente a identificar procesos que en un futuro se puedan representar como una estrategia terapéutica o diagnóstica, ¿no? Eh, Biomarcadores, ¿no? Sabiendo qué corresponde, qué síntomas, en qué severidad a cada una de las situaciones comórbidas, es como se está aprendiendo más, ¿sí? Y bueno, hasta un 30% en estudios de una sola evaluación nos dicen que la enfermedad, la demencia, el Parkinson va a estar presente, pero en pacientes o en estudios de seguimiento hasta 20 años ven que ya es más raro el paciente con Parkinson que no desarrolló una enfermedad de un trastorno neurocognitivo mayor, y que como entidad sola, sin considerar la enfermedad de Parkinson, si bien no es de las demencias más frecuentes, obviamente hay otras muchas cosas más frecuentes pues no es tan despreciable que casi uno de 10, uno de 20 de las personas que tengan ya una alteración neurocognitiva sea asociada a la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Simplemente nada más para ejemplificar muchos estudios que a partir del tratamiento con levodopa ya permiten seguimientos más largos, y parece que simplemente es cuestión de tiempo antes de identificar que realmente las alteraciones neurocognitivas son un punto que cobra más interés en cuanto al tratamiento para hacer que nuestro paciente se sienta mejor, y que muchas veces involucra ya el tratamiento más hacia esas situaciones a expensas de sacrificar lo que es la movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí
es un balance, ¿no? Lo que nos mejora mucho la movilidad nos puede estar alterando muchos de estos síntomas y no a expensas de tener una persona que sea capaz de caminar de forma independiente, voy a hacer o dejarlo que tome malas decisiones, ¿sí? Entonces, es mucho el punto que también llegamos a platicar con familiares, con pacientes, decir, bueno, vamos a favorecer la convivencia a expensas de que a lo mejor dependas más o requieras más ayuda para el movimiento. Y ya, digamos, para conceptualizando nuestro continuo pues, de la enfermedad, entonces las quejas subjetivas son una entidad que no solo en Parkinson, ¿no? El Parkinson ha aprendido aquí mucho de otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, pero que también es un punto que nos dice, bueno, aquí a lo mejor ya tengo un paciente que puede avanzar de forma distinta, ¿sí? La velocidad de progresión puede ayudar a distinguir lo que es una enfermedad de Parkinson, que llamamos idiopática o común y corriente, dicho en otros términos, ¿sí? O sin nada más que echarle la culpa, ¿sí? O enfermedades que de pronto ya pueden estar mixtas, ¿no? Lo que es una enfermedad de Parkinson inicial y que se agrega algún otro proceso neurodegenerativo. Lamentablemente no es la enfermedad de Parkinson protector para no desarrollar otro tipo de procesos. ¿Sí? Y en cuanto a la fisiopatología, los mecanismos que explican todo este deterioro, lo principal es el acúmulo de proteínas que define la enfermedad de Parkinson, la alfa-sinucleína, pero también vemos acúmulo de proteínas que son más características, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La beta-amiloide, la proteína tau, ¿sí? Los químicos, clásicamente nos enseñaban a nosotros como médicos a decir, bueno, la enfermedad de Parkinson es la alteración de un solo neurotransmisor, de un solo químico en la cabeza. Actualmente ya sabemos que son, o se conceptualiza como una alteración de muchos de esos químicos y muchos de ellos están involucrados más con procesos cognitivos, ¿sí? Sabemos que hay alteraciones genéticas que van a predecir precisamente alguna protección o algunas que van a implicar por sí solas un factor de riesgo más allá de los síntomas de motricidad que digan, bueno, esta persona seguramente su problema en un tiempo va a ser más la cognición y otras que nos digan, bueno, muy seguramente estas personas que tienen Parkinson con alguna alteración genética de este tipo nunca la van a presentar o no va a ser un problema. Este, las partes del cerebro que se van degenerando, igual a los tiempos que se van degenerando, van explicando muchos de estos síntomas. Otros procesos como la diabetes, que es muy prevalente en nuestro país, y que actualmente incluso hay tratamientos exclusivos para ellos que pueden, el control de este tipo de enfermedades también favorecer que nuestra persona con Parkinson lleve una evolución distinta a lo que sería sin el control de esta enfermedad o sin la enfermedad en sí. Otras alteraciones que se han aprendido muchas veces de lo que sabemos de las formas genéticas de la enfermedad que nos dicen, aquí hay un proceso que puede ser susceptible de intervención, ¿no? Y hay ejemplos muy valiosos en cuanto a tratamientos de la enfermedad de Parkinson que nacen de este conocimiento de alteraciones muy puntuales en las células de nuestro cerebro. Y algo que cada vez nos va a llevar a poner más atención a qué es lo que está explicando que la enfermedad vaya en aumento y que no solo se explique porque la mayor esperanza de vida o que somos más sujetos los que vamos a llegar o que van a llegar a esas edades, ¿no? Es decir, hay algo en el ambiente, factores de exposición a tóxicos, contaminantes, químicos, todavía no se sabe muy bien, pero algo a lo que estamos expuestos de forma crónica está favoreciendo que este proceso de neurodegeneración se dé. Y algo que también en los años que vienen va a ser un punto de mucho interés, no solo para reconocer qué circuitos o qué partes del cerebro que se están comunicando son las que explican mejor el deterioro cognitivo, sino porque también establecen un punto para tratamiento, ¿no? Es decir, hay terapias actualmente que pueden regular la, la función de partes del cerebro que se comunican con otras y que la alteración de esa comunicación, si la regulamos o la corregimos, puede mejorar en forma importante no solo los síntomas motores, ¿no? Sino también en este caso los neurocognitivos. Y aquí algo que ya decíamos, de las personas que en vida se les diagnosticó con enfermedad de Parkinson y demencia aparte, este, no solo es un proceso exclusivo de la enfermedad de Parkinson, vemos que más de la mitad es un proceso mixto
y que también tiene que ver con patología que es característica de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es decir, también a medida que la persona puede vivir más y mejor con el control de los síntomas de Parkinson, pues se está exponiendo a otros riesgos de desarrollar otra enfermedad que es, vamos, la más frecuente al día de hoy, y que eso puede explicar también el que ahora estemos viendo personas con Parkinson y con un deterioro cognitivo, ¿no? Es decir, ya es el diagnóstico por histopatología de dos enfermedades. Y algo que siempre hay que tomar en cuenta en cuanto a la enfermedad de Parkinson es que los síntomas, digamos, cardinales de la enfermedad se deben a la degeneración de un grupo de neuronas que dejan de producir un químico. Es decir, la ausencia de ese químico, al sustituir lo que es básicamente el concepto del tratamiento de los síntomas motores de la enfermedad, lo que hacemos es que los neurotransmisores o el químico que se producían en estas áreas del cerebro estimulen esta otra parte, ¿no? Es decir, donde todavía está funcional o no hay alteración precisamente estructural ni funcional en las partes más extremas de nuestro cerebro, en la corteza, pero que a lo mejor aquí no sé si se note muy bien, los tonos nos dicen, va a haber partes que se degeneren un poco más rápido que otras, ¿no? Y de pronto ya no podemos regular de qué intensidad estimulo esta parte y qué intensidad estimulo esta otra. Es decir, muchas también de las alteraciones cognitivas en la enfermedad de Parkinson se da porque estamos sobreestimulando algunas áreas que nos van a dar síntomas específicos o que estamos dejando de estimular algunas otras, ¿sí? Y que en un estadio final de la enfermedad o ya muy avanzado, ya no solo es la degeneración o la muerte de un grupo de neuronas que producía ese neurotransmisor, sino ya también no va a haber un punto donde actúe ese neurotransmisor. Entonces, esto es lo que más clásicamente explica mucho de los síntomas del Parkinson, pero hay otros neurotransmisores que son francamente relacionadas a actividades cognitivas como la acetilcolina o la estimulación colinérgica, en la que vemos que el grupo o la parte donde va a actuar ese neurotransmisor va a estar, digamos, todavía va a responder a ese estímulo, ¿sí? Que implica ahí un factor de tratamiento, o que algunas otras se van a degenerar no propiamente por un proceso degenerativo, luego la redundancia, sino por algunas otras situaciones que pueden ser condicionadas por el tratamiento de la enfermedad. Entonces, se vuelve muy complejo aquí de saber qué medicamentos me son útiles para una, me pueden ser poco útiles para otra, o me pueden empeorar algunas situaciones de las ya reconocidas, y que es lo que también lleva sus puntos muy particulares en la enfermedad de Parkinson, a diferencia de otro tipo de deterioro cognitivo. Cada vez igual vamos a reconocer clínicamente, algunas son fáciles que nos dicen, bueno, esta persona seguramente en breve vamos a tener un problema más de comportamiento o de funcionalidad por las alteraciones cognitivas, pero algunas otras ya son a lo mejor no tan fácilmente accesibles en nuestro medio, pero sin duda pueden ser accesibles. Algunas cada vez van a ir siendo más o se van a describir mejor, ¿no? Es decir, vamos a poder estudiar las fases tempranas de un deterioro cognitivo exclusivamente del Parkinson, en este caso, y que nos ayude a regular mejor el tratamiento, ¿sí? O a predecir mejor o a estudiar qué puntos son los que son exclusivos de para poder intervenir y tratar de revertirlos, frenarlos o hacer más lenta la progresión, ¿sí? Entonces, es una parte que va a dar eh, mucho material pues, de conocimiento y que va seguramente en un tiempo a verse reflejado en el tratamiento de las personas con Parkinson. Y lo que decíamos, ¿no? Hay síntomas bien característicos o datos, condiciones clínicas bien características que pueden estar asociadas a un desarrollo tardío de la enfermedad de Parkinson. Aquí vemos que hasta 5 años antes o algunas hasta 25, ¿sí? Pero cuando ya empezamos a reconocer un patrón de alteración cognitiva, no va a tardar mucho tiempo antes de que ya la enfermedad muestre o se catalogue por los síntomas motores como enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, también es importante, como se hace en algunas poblaciones o países que tienen bancos de cerebros y que no es el concepto de banco de cerebro tradicional que decíamos son piezas post-mortem, ¿no? Hay forma de, de identificar algún proceso neurocognitivo, es decir, desde haciendo pruebas neuropsicológicas
bastante estrictas a poblaciones que en teoría no tienen ningún proceso, estudios de imagen, funcional, estructural. Es decir, a partir de que se vayan creando ese tipo de bancos de información para poder identificar algún cambio, también va a ayudar a que sea más confiable el diagnóstico de estas condiciones y que digan, bueno, esta alteración cognitiva no solo para el Parkinson, ¿no? Para cualquier otro tipo de enfermedad demencial o neurocognitiva, ayude a identificarlo de forma temprana y con lo que todos soñamos, ¿no? En un momento dado tener alguna intervención de la que sea, farmacológica o no, para poder decir, aquí pueden incidir y frenar o hacer más lenta esta evolución. Entonces, es un buen punto, al menos en la enfermedad de Parkinson es muy promisorio estudiar o saber más este tipo de condiciones porque se puede intervenir de forma más temprana antes de tener un diagnóstico formal y sin llegar a tener neuro o biomarcadores tan elegantes como sería una alteración genética o estudios de funcionamiento químico en el cerebro. ¿Sí? Y también la velocidad a la que avance puede ser útil para diferenciar enfermedades que parecen mucho Parkinson, pero que tienen otros síntomas que definitivamente hasta el día de hoy todavía permiten considerar que pueden ser entidades clínicas diferentes, aunque ya muchas personas dicen, bueno, es lo mismo, simplemente avanza a distinto velocidad las alteraciones que pueda tener el paciente. Y lo que decíamos, ya el saber cuál es la alteración cognitiva que más se va a presentar en la enfermedad de Parkinson, también nos puede ayudar a usar, por ejemplo, información genética o un ultrasonido de ciertas áreas del cerebro que nos diga, bueno, sí, ya tengo una alteración que en una persona que lo hace más lenta en cuanto a sus capacidades de procesar información, de tomar decisiones y de que esas decisiones sean adecuadas. Ese es el perfil neuropsicológico que parece estar más relacionado a la enfermedad de Parkinson. Y el reconocer esto, cualquiera que sea el biomarcador que nos vaya a ser más útil, va a permitir el reconocimiento más temprano de los procesos fisiopatológicos que están involucrados en eso y por ende después alguna intervención que sea útil para revertir o mejorar todo eso. Entonces es muy redundante, pero es importante tener en cuenta que no solo se traduce a las situaciones del día a día del paciente, de su calidad de vida, de las personas que conviven con él, del médico, sino que la identificación va a llevar a muchas otras intervenciones. En cuanto al tratamiento farmacológico, siempre es importante reconocer qué es lo que sí está bien probado. Aquí solo hay básicamente un medicamento que ha probado un beneficio, sin empeorar muchos de los otros síntomas sobre todo motrices de la enfermedad de Parkinson, que es la rivastigmina. Algunos que muestran una tendencia a mejorar, sobre todo cuando se usan algunas escalas muy específicas, ¿sí? Pero que por estadística no muestra un beneficio mayor. Algunas que pueden ser útiles y otras que incluso muestran alguna alteración o empeoramiento de algunas otras funciones, sobre todo el movimiento, ¿no? Es decir, es algo que es muy exclusivo. Aquí tenemos que cuidar, bueno, qué es lo que quiero mejorar, el movimiento, hasta qué punto me es útil seguir que mi paciente sea muy útil, pero si ya tengo otras alteraciones, ¿no? Entonces, no tenemos muchas opciones a ese respecto. Lo que igual ya decía, si controlamos nuestros pacientes que tienen alucinaciones, que está francamente deprimido, que no duerme bien, que tiene alteraciones de control de la presión arterial o que tiene algunas otras situaciones que sabemos que me va a dañar mi cerebro de otras formas, como pudiera ser lo de los microinfartos, una mayor dificultad para controlar otras situaciones de riesgo cardiovascular. Entonces, siempre es importante eso. Y aquí unas breves palabras sobre la psicosis en Parkinson, ¿no? La psicosis básicamente es como la alteración de la realidad, ¿sí? De sentir o percibir cosas que pueden estar fundamentadas, que decir que justifican una ilusión, una alteración de lo que estamos percibiendo, o que francamente estemos percibiendo algo que no existe, ¿no? En la psicosis del Parkinson hay alucinaciones, le llaman alucinaciones menores, no son tan inquietantes, las personas incluso reconocen, bueno, esto yo sé que no está, pero estoy viendo animalitos, estoy viendo sombras, siento que alguien está a mi lado, ¿sí? Y que puede llegar a ser molesto, entonces, y que tiene un tratamiento como tal, pero
que es importante reconocerla como datos de, o la depresión en sí, ¿no? Es decir, por más que yo pueda dar un medicamento que va a favorecer la neurotransmisión, el funcionamiento de ciertos químicos en mi cerebro, si tengo un paciente deprimido, ya habíamos visto que en esta enfermedad no solo va a afectar el patrón cognitivo, sino igual del movimiento, ¿no? La persona deprimida por mejor medicamento adaptado, no va a responder en esos síntomas, sobre todo no se va a sentir bien. Entonces, y son situaciones que son bien frecuentes, igual en la enfermedad de Parkinson. Pero a lo mejor algo que también se sabe mucho que ayuda, o que, por ejemplo, en el Alzheimer, que hay países que se empieza a ver que la prevalencia va para abajo, muchos de esos factores que dicen, bueno, estamos haciendo algo que mejore el funcionamiento de nuestro cerebro. También el Parkinson, afortunadamente, se ha podido demostrar, el ejercicio, ¿sí? En base a las recomendaciones que son de la Academia Americana de Cardiología o de Neurología, que es decir, con ciertos tiempos, con ciertas intensidades, ¿sí? Y que ya no solo es el ejercicio aeróbico, que también siempre se ha conceptualizado como que disminuye los riesgos cardiovasculares, ¿no? Sino también ya ejercicios de resistencia, es decir, fortalecimiento, masa muscular, y que se sabe también que el músculo tiene una interacción o un efecto por químicos que van directamente al cerebro y que mejoran el funcionamiento de las funciones cognitivas, ¿sí? Ya casi para acabar, me gustaría mencionar este estudio. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacen es básicamente a un grupo de personas, puede decir, añosas, en promedio de más de 80 años, con diagnóstico de enfermedad de Parkinson, dispositivos que llamamos relojes inteligentes, es decir, que nos ayudan a contar el paso, a ver los cambios en las variaciones de nuestra frecuencia cardíaca. Es lo que utilizaron para decir, bueno, esta persona está cumpliendo con una actividad física suficiente para considerarla ejercicio o no, ¿sí? Y a esos pacientes les midieron o les aplicaron varias escalas que no solo para movilidad, ¿sí? Unas propiamente para cognición, como es la escala de Montreal, y de calidad de vida, entonces, de dosis incluso. ¿Qué se vio? Que las personas que hacían una actividad física suficiente para considerar el ejercicio, es decir, que les aumentaba la frecuencia cardíaca y que cumplían con al menos 150 minutos a la semana de esa actividad, y que fueron consistentes, mejoraban lo que era obvio, ¿no? Es decir, su movilidad, pero también las capacidades cognitivas de la enfermedad de Parkinson mejoraban, ¿sí? Mejoraba su percepción de bienestar, de calidad de vida, es decir, algo que es muy simple, pero que debemos cada vez habituarnos más a prescribir, ¿sí? Así como prescribimos cualquier medicamento, los médicos, debemos a habituarnos a decir, bueno, necesita ver al especialista en medicina física, al especialista en medicina del deporte, ¿sí? Para que nos digan qué tipo de ejercicios, a qué dosis, qué tan frecuente, para obtener un beneficio mayor, en muchas áreas que están afectando a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, la relevancia de los trastornos cognitivos propiamente en la enfermedad de Parkinson es eso, ¿no? Se van a presentar a cualquier etapa de la evolución de la enfermedad, eh, van a tener diversos grados de severidad, ¿sí? Y que al tener terapias para un control de movimiento en la enfermedad de Parkinson muy efectivas, esto se vuelve un punto de vital importancia, de vital interés para pacientes y familiares, pues porque definitivamente es lo que les está afectando o no les permite percibir realmente un bienestar como tal con el control de los síntomas de movimiento. También es importante decir que la enfermedad de Parkinson tiene variaciones o manifestaciones clínicas diversas, ¿sí? No mencionamos mucho el diagnóstico, pero es un diagnóstico que va adaptándose con la evolución, puede modificarse, puede reforzarse o en un momento dado considerar que a lo mejor estamos cerrando el diagnóstico o que ya tenemos dos o más entidades que están afectando a nuestro paciente. Este, es igual importante estar familiarizado con las cosas que no son propiamente de la enfermedad, ¿sí? Y que aquí en el aspecto cognitivo, sobre todo, ya decíamos, no es tan clásico que les cueste aprender o que les cueste recordar. Si de pronto vemos nuestras alteraciones cognitivas en ese punto,
pues tomar en cuenta que a lo mejor se está sobreponiendo algún otro trastorno neurocognitivo. Y bueno, lo que decíamos es de las pocas, y no es la única enfermedad neurodegenerativa, es decir, de esas que avanzan y no se curan, en las que al día de hoy sí tenemos unas intervenciones farmacológicas o de muchos otros tipos, quirúrgicas, con prótesis, regulación de muchas funciones con dispositivos que nos ayudan a que la persona sea independiente en cuanto al movimiento por muchos más años, como les dejaba ver en algunas tablas al inicio de la plática, y que posiblemente lo que siga es eso, ¿no? Al tener una enfermedad degenerativa con las que una persona puede vivir por décadas, es importante aprender ahora cómo vamos o cómo se va a regular o mejorar esas funciones que ya muestran un patrón franco y que afecta la calidad de vida. Y bueno, el ejemplo que es muy bonito igual, ¿no? El descubrimiento de un químico al símil, como sería la insulina para la diabetes, o restituir alguna hormona para alguna otra enfermedad. Aquí pues, es un ejemplo importante el decir que el descubrimiento de eso ha marcado un antes y un después de la enfermedad, como ya mencionábamos, y que al día de hoy sigue siendo la mejor intervención, ¿sí? Con muchas complicaciones, sí, se aprende a regularlas y cada vez, afortunadamente, creo que van a ser van a estar más al alcance de todos, ¿sí? Y que también algo que dejábamos ver al principio, no son terapias que curen o que modifiquen, pero al menos nos dejan ver ya otras situaciones que no conocíamos que puede desarrollar un paciente con enfermedad de Parkinson y que esperemos que pues, estas situaciones sean aplicables ya a otro tipo de enfermedades degenerativas, ¿sí? Y ya nada más comentar la conmemoración o la concientización sobre saber más de la enfermedad de Parkinson y un poco el explicar por qué el tulipán es el símbolo el signo de la enfermedad de Parkinson. Esta es una variedad de tulipán que se llama de hecho variante o clase Parkinson. Es un tulipán que para hacer esta tonalidad tuvieron que enfermar, es decir, hacer que un virus invadiera este tulipán para que diera esto. Y tiene mucha significancia para las personas que hicieron esta variedad de tulipán, por la época en la que florean, porque a pesar de ser una flor enferma, tiene muchas cosas que enseñar y ofrecer. Entonces, tiene mucha significancia para lo que es en sí la enfermedad de Parkinson. Y pues nada, de pronto, porque me dicen, bueno, ¿por qué un tulipán siempre en las pláticas de Parkinson? ¿Sí? Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Espero haber podido aportar algo de interés y estoy abierto a cualquier comentario o corrección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador. Aquí en los comentarios hay pues varios saludos y felicitaciones por su excelente ponencia, desde aquí de Aguascalientes, de Guatemala y de Guerrero, Guadalupe Ponce y Judith Zúñiga de Guatemala. Y Lili Ortiz, que es su paciente, dice que te manda saludos y que muchas gracias por la plática, que estuvo muy interesante. Sin duda es un tema bastante complejo y que creo que, como bien mencionó durante toda la plática, iremos aprendiendo sobre las alteraciones cognitivas conforme vayan viviendo más las personas que viven con enfermedad de Parkinson, e incluso cuando los vayamos captando en etapas mucho más tempranas, ¿no? Y con respecto a esto venía mi pregunta. ¿Qué tanto es correcto o se sigue utilizando esta regla como de temporalidad entre el inicio de los síntomas motores y el inicio de los síntomas cognitivos para el diagnóstico diferencial en el caso específicamente de la demencia por enfermedad de Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy? ¿Qué tanto lo utilizan ustedes como movimentólogos o no? Sigue siendo un concepto útil, pero tal vez no tanto en el aspecto de decir, bueno, voy a tratar distinto no al paciente, pero sí en lo que es importante siempre la predicción hacia dónde puede avanzar nuestra enfermedad. Es decir, hay grupos de estudio dentro de la Sociedad de Trastornos del Movimiento que defienden precisamente que ya es un concepto tal vez obsoleto y que dicen, bueno, simplemente la misma enfermedad, a lo mejor la estamos identificando en etapas distintas, pero también existen los grupos que dicen es útil por lo mismo, ¿no? La histopatología demuestra que realmente hay un acúmulo de otras proteínas en otras partes, sobre todo corticales, y que es lo que justifica o explica mejor los síntomas
precisamente de alucinaciones o alteraciones cognitivas, pero al final creo que sigue siendo de valor precisamente por lo que uno puede empezar a decir, bueno, lo que mencionaba, de pronto tenemos que sacrificar un punto por otro, ¿no? Es decir, la movilidad a lo mejor nos limita mucho el que nuestra persona alucine o que tenga algunos problemas de control de impulsos por el tipo de medicamentos que no podemos usar o que no es recomendable usar, este, o que saber que para el control de ese tipo de síntomas de alucinaciones, voy a empeorar mucho algunos aspectos motores, y sí, si identificamos una persona todavía en etapa laboral, pues a veces hacer la recomendación, tenemos que planear muy bien cuál es el punto a seguir, ¿no? En cuanto a tus planes, ¿no? De retiro, cosas por el estilo. Es complejo, pero sí hay algunos asegúnes, como dirían por ahí, que al menos yo soy de la opinión que son dos entidades distintas, y que si, bueno, si, como argumentan unos, si estamos captando simplemente pacientes en distinta etapa evolutiva, pues también podemos decir, bueno, el síntoma motor no va a llegar a ser un problema en el corto tiempo. Y lo que cada vez igual se defiende menos del uso temprano de ciertos medicamentos por el uso pronto de otros. Si vemos una persona que tiene más una alteración por precisamente funciones cognitivas, pues bueno, de entrada puedo decir, optarme por uno u otro de los medicamentos, para el control motor, aunque sé que posiblemente no llegue a ver las complicaciones que tengan. Es decir, no sé si haya contestado un poco. Sí, excelente. Y bueno, la otra en relación, ¿no? Parte como de los síntomas que van, que no son motores, pero que van muy como de la mano con esto de la cognición, serían los trastornos del sueño y los trastornos afectivos, que a veces como que nosotros incluso como personal de salud podemos malinterpretar, por ejemplo, que la apatía es depresión, cuando en realidad no era depresión, no era apatía y ya era un síntoma que quizá hasta puede mejorar con optimizar el tratamiento de la levodopa. En ese sentido, em, ¿cuáles serían como los datos de alarma en cuanto a, por ejemplo, los trastornos del sueño en pacientes o personas que viven con enfermedad de Parkinson y que pudieran también ser un dato de alarma para los familiares para empezar a sospechar que hay algo cognitivo o que tenemos que llevarlos a ver algún otro especialista como parte del tratamiento multidisciplinario? Datos de alarma, a veces precisamente la inversión del ciclo de sueño-vigilia ya es un punto que su corrección o la persistencia puede llevar precisamente a no es de estados confusionales nocturnos, de inquietud y todo eso, es decir, pero a veces lo mínimo y que apoya incluso al diagnóstico es precisamente las personas que hablan, patalean, ¿sí? Este, ayuda mucho al diagnóstico eh, o la persona que dice, bueno, duermo muy bien, pero tiene un problema de apnea obstructiva del sueño, es decir, todo eso nos va a venir en decremento del funcionamiento motor, y que si bien el historial puede ser muy sugestivo siempre es importante identificarlo y tratarlo como tal. La enfermedad de Parkinson va a ayudar mucho a que no haya trastornos de hipersomnia diurna, que sea más tolerable, por ejemplo, una terapia como los agonistas dopaminérgicos, que sabemos que un efecto adverso es principalmente la hipersomnia en algunas personas, que precisamente, digamos, bueno, el paciente es jovial, pero pues prefiere no salir a conducir o alguna situación porque tiene el problema de sueño y eso, y que sí, de pronto nos puede decir, bueno, pues ¿por qué no quiere salir? Pues hay algo que a veces cuesta trabajo identificar y que es, bueno, no me siento bien manejando, me inquieta, es decir, son muchas situaciones que a veces es más fácil corregir si se adquiere con problema del sueño, si es una apnea obstructiva, no solo en Parkinson, ¿no? Dolores de cabeza de inicio tardíos, ingesta de algún eh, vigorizante, digamos, un estimulante, no sé, pero aquí el dato de alarma sería eso, ¿no? De que de pronto veamos que nuestra persona o nuestro paciente nos diga, pues me siento con menos energía, no es por falta de ánimo, hago el esfuerzo, pero vamos, si todos estamos cansados, definitivamente sí nos pensamos dos veces en hacer algo, ya sea un simple hecho de decir, bueno, no sé,
me gustaba acudir al cine, pero me siento muy cansado, pues mejor me quedo a ver la película aquí, ¿no? Entonces ya empieza a impactar en muchas situaciones, no solo para el paciente, sino que pues, igual la familia, pues, no invites a papá, no invites al tío o la abuelita, porque pues ya sabemos que no se siente bien, que quiere estar sentándose, no sé, y basta con preguntar, y a veces no tanto preguntar, ¿no? Siempre ahí viene todo el apoyo en cuanto a la terapéutica por personal no médico, que siempre es útil enseñar a las personas a identificar esos puntos, ¿no? Pensamos que duerme bien una persona que ronca y no es lo adecuado, o siempre ha hablado, pues a lo mejor es estar hablando, eh, se lastima todo eso, pero aparte de a veces el sentido común, la persona dice, pues que todo el día está, más bien toda la noche está moviéndose, y pues, yo creo que puede estar cansado, ¿no? Es a veces un punto así que levanta alertas, entonces, al menos en cuanto al sueño, sí hay muchas situaciones que hay que corregir, saber qué medicamentos no lo pueden empeorar, y puede ser de movimiento, respiración, los sueños vívidos, ¿no? Es decir, simplemente la persona no descansa bien y está despertándose porque son sueños que les hacen sentir mal, ¿no? Pesadillas o algo que les inquieta. Entonces, sí hay que hacer un historial muy importante, y saber que va a haber, vamos, aquí no es un tratamiento de una sola persona, ¿no? Es lo que hace, siempre lo he visto así, un médico neurólogo, simplemente orquestar hacia dónde dirigir nuestras opciones y saber hasta dónde llega nuestra opinión, nuestro expertise o nuestra experiencia para decir, puedo resolver esto o definitivamente no. Siempre hay que estar bien atentos porque decíamos, o no protege lamentablemente de otro tipo de patologías Ujú. y es ahí donde siempre hay que estar alerta de que o puede estar empeorándolo yo o necesita otro tratamiento más específico. Acuerdísimo. Muchísimas gracias por su amplia respuesta. Hay una pregunta aquí en los comentarios. Creo que es una persona que nos pregunta desde Ecuador. Dice, existen pacientes que consumen levodopa cada 2 o 3 horas. En ese caso, ¿cómo optimizar el tratamiento? Yo creo que es una pregunta compleja y que depende de cada persona, pero ¿qué le contestaría a esta persona que dice que levodopa cada 2 o 3 horas? Sí, ahí entiendo que muchas veces en medios como el nuestro en México, que simplemente vemos que hay terapias fabulosas, pero que no tenemos al alcance. Eh, Algo que, digamos, siempre va a haber muchas situaciones, pero algo que limita mucho la absorción del medicamento, que nos hace estar con ese patrón tan aberrante de estar dando un medicamento cada 2 horas. Uno es propiamente la vida media de la levodopa no es de más de hora y media, ¿no? Sin embargo, sabemos que tiene efectos tardíos. Si es una persona con una enfermedad ya muy avanzada, es decir, posiblemente no tengamos mucha oportunidad con simplemente modificar la levodopa, pero a veces precisamente el saber que dependemos de cómo esté funcionando el sistema gastrointestinal, va a variar mucho la absorción y cada vez hay más evidencia que mejorando la función gastrointestinal podemos tener menores tiempos de latencia del medicamento, que es algún problema común, ¿no? Toma el medicamento y 1 hora después, cuando a veces ya está tomando una siguiente dosis, apenas está entrando la dosis de hace 2 horas, ese retraso o que de plano se quede totalmente en el estómago y no se absorba nada. Entonces, muchas veces las situaciones de decir, aumente la ingesta de líquidos, cosas muy sabidas de separar de los alimentos lo más que pueda, trate de evitar más este tipo de alimentos, pero lo que está, digamos, teniendo cada vez más evidencia es precisamente el uso de probióticos, prebióticos, es decir, cosas que ayudan a que funcione mejor nuestro sistema gastrointestinal y en este caso hay evidencia que con probióticos específicos se puede mejorar mucho la absorción, la velocidad de absorción y la dosis como tal, ¿no? Es decir, y no solo en Parkinson, hay enfermedades como la hipertensión que nos dicen, bueno,
son capaces de disminuir dosis a mitad de lo que habitualmente simplemente con ese hecho de funcionar la función gastrointestinal. Y ahí también pues el punto de, de siempre consultar al nutriólogo, cómo podemos mejorar, ¿no? Es decir, yo no veo una atención de un paciente de Parkinson, seguramente de muchas otras enfermedades neurodegenerativas, sin la intervención de un especialista en medicina física del deporte, de una evaluación neuropsicológica formal, de una persona con mayor conocimiento en cómo mejorar el funcionamiento gastrointestinal, ¿no? Porque al final de cuentas, si no tenemos otra opción de dar el medicamento más potente, que es la levodopa, es decir, una infusión yeyunal o subcutánea, hay que mejorar lo más posible, ¿no? Y sí, saber que también eso va a tener su límite, pero al menos estaremos ganando un tiempo que puede ayudar a movilizar a nuestro paciente de algo que aparentemente ya está perdido. Y obviamente, donde existe el recurso, pues siempre es buscar alguna terapia avanzada, ¿no? Ya sería cirugías de neuroestimulación profunda o terapias de infusión, pero al menos en México todavía no son tan ampliamente disponibles, accesibles más que disponibles, están disponibles. Me imagino que en Ecuador es una situación muy parecida. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues nuevamente le agradecemos muchísimo por su excelente ponencia y recalcar las felicitaciones que tiene aquí en el chat de aquí de Aguascalientes y de otros lados. Les agradecemos también a todos los que nos acompañaron y si alguno quiere recapitular algo de lo que se habló en esta plática o cree que es importante para algunos familiares o personas que ustedes conozcan de personas que viven con enfermedad de Parkinson, compartan el link. Y ya nada más para terminar, vamos a aprovechar de hacer un pequeño comercial. Ya están próximas las fechas para el Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Alzheimer, que se llevará a cabo del 18 al 20 de abril, con sede en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida. Entonces, todavía están a tiempo de registrarse. Hay opción de asistir de manera presencial y virtual. Y vamos a dejar de todas formas aquí en la página están los datos sobre el Congreso por si hubiera alguna duda. Con todo gusto pueden mandar mensaje y se pueden inscribir. Y entonces, bueno, pues muchas gracias nuevamente, doctor Salvador, y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.